Muy buenas y bienvenidos a este vídeo que es de los más, si no el más importante de esta lista de reproducción. Al final, la deducción trascendental es probablemente la mayor contribución de Immanuel Kant a la filosofía o a la filosofía trascendental. Es lo que le permite que su sistema funcione, que su sistema termine siendo completo y también es el principal resultado de la tesis del idealismo trascendental, ya que la deducción trascendental en cierta manera es una trivialidad, o sea, es algo que empleamos constantemente y que si alguno, pues por ejemplo, ve el vídeo entero y dice, pues yo no me he enterado de nada, es posible que considere o que ya la tuviese muy asumida esta deducción trascendental y por lo tanto no encontrase ningún problema en ella, o quizá no se ha entendido del todo después de ver este vídeo, para lo cual pido que se espere a ver vídeos próximos, porque para muchos sorprenderá las consecuencias tan evidentes de esta deducción trascendental, pero es cierto que aún así es necesaria, y por eso, porque la filosofía también tiene esa parte de rigor y de enfrentarse a las cosas de la manera correcta, de la manera rigurosa que toca, y no simplemente, esto no lo voy a reflexionar. Hay que reflexionarlo, y fue Immanuel Kant el primero que le dio por explicitar esta reflexión en su obra La crítica de la razón pura. Aunque es cierto que esta sección, esta parte de la crítica, también no está exenta de crítica, valga la redundancia, aunque en otro sentido de la palabra crítica. No deja de tener problemas, tal y como está expresada en la crítica de la razón pura, y por lo tanto consideramos que es de gran valor que al menos se reformule de la manera en la que lo hemos hecho nosotros, o de una manera similar, porque al final, cuando algo es tan evidente, se reformula de muchas maneras porque cada uno lo entiende de una manera distinta, pero por mucho que se reformule de distintas maneras, la esencia del razonamiento es la misma. Así que antes de nada, y como digo, este vídeo quizás sea bastante largo y conviene tomárselo con cierta calma y presuponer que es probable que a la primera no se entienda y que haya que verlo varias veces y ver los vídeos próximos también. Al final, el resultado que vamos a sacar de aquí lo vamos a utilizar después, pero eso no significa que cuando uno lo vea utilizado en casos posteriores no diga o no se dé cuenta que realmente era bastante evidente que esto era necesario. Simplemente en algún momento hay que mostrarlo, y como aquí hacemos las cosas por orden, pues se muestra ahora. Lo que pasa es que ahora la gente pues puede pensar, bueno, ¿y esto a mí para qué me sirve? No parece que hayamos solucionado ningún problema, ¿no? Pero bueno, no voy a hacer más preliminares porque es posible que tampoco se me entienda, es probable que tampoco se me entienda demasiado. Lo primero es, ¿qué es la deducción trascendental? ¿Qué es eso que pretendemos hacer ahora? Y no voy a definirlo todavía del todo, porque hasta que no se vea lo que vamos a hacer no se va a entender muy bien. Lo haré en el próximo vídeo, que se llamará la deducción metafísica, y ahí entonces distinguiré entre lo que es una deducción trascendental, una deducción metafísica y una deducción empírica. Pero por dar una especie de definición preliminar o de explicación preliminar, dejemos en que digamos que deducción trascendental es una justificación de algo. Ese algo lo vamos a ver al final de deducción trascendental, por ser condición de posibilidad de la cognición de objetos. Este es el mantra que repetimos siempre en esta lista de reproducción y en este canal: la condición de posibilidad de la cognición de objetos. Y es que realmente la deducción trascendental, bueno, al final, por tener el apellido trascendental, va a tener que ser relacionado con la posibilidad, la condición de posibilidad de la cognición de objetos. Pero en el caso de la deducción trascendental en especial, de todo lo demás que también tiene el apellido trascendental en la filosofía trascendental, como es sujeto trascendental, elementos trascendentales, átomos trascendentales y demás, el caso de la deducción trascendental es que realmente es una justificación de algo que es muy importante para esa posibilidad de la cognición de objetos. Porque lo que se hizo en la estética trascendental
era relativamente inmediato, y no es casualidad. Estamos en la estética, estamos hablando de intuiciones, por lo tanto podemos poner como axiomas que la forma de la intuición externa, o que el espacio es la forma de la intuición externa y que el tiempo es la forma de la intuición externa e interna, y es evidente. En ese caso sí que es literalmente evidente. En este caso puede ser quizá menos evidente, pero también tiene cierto carácter de evidencia, y es precisamente porque estamos en el entendimiento y no estamos en la estética. Aquí no hay intuiciones en el entendimiento, solamente podemos organizar las intuiciones de la estética, y eso, pues las consecuencias que tiene es que las justificaciones aquí son algo más elaboradas, pero lo que se hizo en la estética trascendental también era algo así como una deducción trascendental muy simplona y muy embrionaria. Lo que se va a hacer aquí es una deducción trascendental bastante más sofisticada, pero bueno, no voy a seguir con un tal preliminar. Las secciones en las que voy a dividir este vídeo son las siguientes, puesto que vamos a dar muchos argumentos que igual hasta que no se ve globalmente no se entiende por qué se dan, pero conviene separarlos en partes para no perdernos. Entonces, en la primera parte, la he denominado síntesis y objeto. Vamos finalmente a recalcar, a definir y a tratar qué es eso de síntesis y cómo se relaciona con los objetos, que hemos mencionado constantemente, pero que realmente no hemos definido todavía. En la segunda parte, en la segunda sección, vamos a dar la definición de la noción de verdad. Vamos a mostrar esa noción de verdad tuneada o mejorada o evolucionada respecto a la noción de verdad que dimos en su momento, una especie de subconjunto de nociones de verdad dentro de la noción de verdad general que se dio en su momento. En la tercera parte vamos a presentar la unificación sintética de la percepción, que no solamente es un término que digamos, Kant introdujo en su momento y que ha dado más de un dolor de cabeza a la literatura, a los estudiosos de Kant y a toda la literatura secundaria desde hace poco menos de 2 siglos. Sí que realmente merece la pena introducir qué es eso de la unificación sintética de la percepción en el contexto de la deducción trascendental. También mostrar que no es la misma unificación sintética de la percepción que se presentó en el vídeo del axioma de la intuición intelectual, y también pues, que no es tampoco la unificación analítica, o no solo es la unificación analítica de la percepción que se presupone en la lógica universal. Es eso lo que distingue la lógica universal de la lógica trascendental, esta unificación sintética de la percepción. Y cuando hemos presentado esa unificación sintética de la percepción, vamos a poder ya presentar a las categorías que son tan importantes en la filosofía trascendental, y van a serlo sobre todo cuando hablemos de los principios de la objetividad. Y finalmente, en la quinta sección, vamos a presentar el principio supremo de la objetividad como una especie de resumen que va a poder mostrar el poder del resultado que hemos obtenido, aunque es posible que muchos de ustedes cuando lo vean digan, bueno, a mí tampoco me dice mucho, pero ya veremos cómo realmente es útil en resultados posteriores, e incluso en los resultados posteriores ustedes mismos se darán cuenta que lo estaban presuponiendo todo el rato, que era trivial para ustedes, pero que nunca se habían percatado de ello, que tenían realmente que pasar por todo este esfuerzo del empirismo radical, del axioma humeano, de separar sensibilidad e entendimiento, intuiciones y concepciones y demás, para darse cuenta de que ese principio sintético estaba presupuesto por todos ustedes, pero nunca se habían percatado de ello explícitamente, ¿no? Entonces, recapitulamos lo que hemos dicho siempre. El sujeto trascendental está formado por las 2 facultades trascendentales, sensibilidad y entendimiento. La sensibilidad nos provee de la multiplicidad de la intuición sensible, que eso es lo que nos decía el axioma empirista, y el entendimiento, lo que hemos visto hasta ahora es que nos provee de las funciones lógicas, y eso lo discutimos también en todo lo que tiene que ver con el entendimiento discursivo, como el entendimiento, al no ser una facultad de las intuiciones, al no poder proveernos de una multiplicidad de la intuición intelectual, su rol es estrictamente discursivo, y todavía queda por discutir si realmente ese rol discursivo del entendimiento participa o no activamente en la cognición de objetos, porque sí que hemos hablado que tiene una referencia mediata a las cosas,
pero no hemos dicho exactamente cuál es la manera en la cual se refiere a esas cosas. Y es por ello que también en el vídeo anterior, ¿no?, en esta transición a la deducción trascendental, di un poco una explicación de cómo se va a poder organizar este argumento para poder escapar del empirismo radical que de alguna manera nos impedía referirnos a nada de manera determinada en la experiencia. Solamente existía esa multiplicidad de la intuición sensible, que era completamente indeterminada y no podíamos distinguir qué es una cosa o qué es un objeto y qué no es un objeto. No podíamos hablar de leyes causales, no podíamos hablar de matemáticas, no podíamos, en definitiva, hablar de nada. No podíamos juzgar nada en la experiencia. Y es por ello que aquí ya se pueden imaginar uno por dónde van a ir los tiros, que la experiencia, esa cognición empírica, esa referencia, esa representación con una referencia determinada a una cosa por medio de una intuición empírica, para que vean cómo ya se están acumulando estos átomos lógicos en moléculas lógicas cada vez más grandes, esta experiencia va a tener que estar formada por esa materia, eso determinable de la experiencia, que es la multiplicidad de la intuición, que va a ser la multiplicidad de la intuición sensible, y va a venir dada por la sensibilidad, y esas reglas que van a ser la determinación, van a ser esa forma de la experiencia, y, como se pueden ir imaginando, esas reglas van a tener que venir dadas de alguna manera por el entendimiento, porque la sensibilidad no puede proveer de ninguna determinación de cosas en esa experiencia. Pues bien, este comentario, esto de que la experiencia tiene lo determinable, la determinación, va a ser, digamos, el punto de partida para que podamos, o va a ser la idea con la que me gustaría que se quedasen en todo lo que va a venir a partir de ahora, para que no tenga que repetir las demostraciones de manera explícita, sino que más o menos ya se hagan una idea de por dónde van los tiros. Pero si quieren leer lo que pone en la demostración, si entienden mi caligrafía, también lo pueden hacer. Primera parte, síntesis y objeto. Vamos a ver qué tenemos que decir aquí. Hemos hablado de representaciones que refieren a cosas. Eso lo hemos dicho desde las nociones preliminares, ya que tanto representación como cosa son átomos lógicos, y prácticamente el rol que tiene la representación en el sistema de filosofía trascendental es referir a cosas, porque también pueden no referir a nada, pero en caso de que las representaciones no refieran a nada, también su rol es el de que no refieran a una cosa, entonces también se vincula con esa referencia a una cosa. Pero bueno, en cualquier caso, es evidente que estamos empleando representación y cosa siempre de manera pareja, y ha aparecido, desde que hemos introducido todo esto del axioma humeano y del empirismo radical y demás, una especie de nivel superior de referencia, esa referencia determinada, y por lo tanto conviene que introduzcamos también una notación para este nivel más elevado, este nivel más sofisticado de referencia. Y una pareja que voy a utilizar mucho y que se escucha mucho en la filosofía trascendental, si usted lee la crítica, es una experiencia que refiere a un objeto. Y vemos que hay un claro paralelismo entre representación y experiencia. Al final la experiencia es una representación, y cosa y objeto, lo cual hace pensar que evidentemente si experiencia es una especie del género representación, objeto va a ser una especie del género cosa. Y ahora veremos cómo efectivamente va a ser el caso, pero desarrollemos un poco más por qué, cómo podemos definir este objeto como especie de cosa. Bien, corolario de los teoremas que se presentaron en el vídeo de axioma humeano, un corolario que, como se puede imaginar, es relativamente sencillo de demostrar. No voy a leer la demostración porque si no el vídeo se hace demasiado largo y pedante. La determinación de la multiplicidad de la intuición sensible, que es la condición de posibilidad de cualquier cognición, ya que no tenemos multiplicidad de la intuición intelectual y necesitamos referirnos a cosas por medio de la multiplicidad de la intuición, solo es posible por medio del entendimiento. Es decir, que para poder tener una cognición de una cosa, necesitamos esa referencia inmediata, que viene dada por la multiplicidad de la intuición sensible, y esa determinación que por el axioma humeano no puede venir dada por la sensibilidad, sino que tiene que venir dada por el entendimiento. Por lo tanto, de aquí el corolario del resultado,
que obtuvimos en el vídeo del axioma humeano, que la determinación de la multiplicidad de la intuición sensible solamente es posible por medio del entendimiento. Bien, y siguiente resultado que se pueden imaginar: sensibilidad y entendimiento son condiciones de posibilidad de las cogniciones. La primera por ser proveedora de la multiplicidad de la intuición sensible y la segunda por la determinación de la multiplicidad de la intuición sensible. Esto es lo que acabamos de decir antes, por eso ni siquiera he puesto una demostración aquí por no ser demasiado pedante, pero lo dicho, la sensibilidad provee de la multiplicidad de la intuición sensible, no provee la determinación la tiene que proveer el entendimiento. Ese es el rol que va a jugar el entendimiento, la determinación de la multiplicidad de la intuición sensible, que nos va a permitir tener cogniciones de esos objetos que todavía no hemos definido. Así que ya vemos que el entendimiento ocupa ese rol que el empirismo radical no tenía y que aquí va a tener que ocupar porque alguien tiene que proveer esa determinación y la experiencia no va a ser. Entonces aquí vemos que sujeto trascendental como sensibilidad más entendimiento empieza a cobrar más vida. Ahora bien, ¿cómo puede el entendimiento determinar nada? Al final, determinación, hemos dicho que es una especie, es sinónimo de forma. Determinable es materia y determinación es forma. ¿Cómo puede determinar el entendimiento? Pues el entendimiento precisamente es forma. ¿Qué forma tiene el entendimiento? La forma lógica. Es la unificación discursiva, esa unificación que el entendimiento hace, por ejemplo, a la hora de unificar juicios o a la hora de unificar concepciones en juicios, ¿no? Cuando decimos que la casa es roja y unificamos dos concepciones, la concepción de casa y la concepción de roja, en el juicio la casa es roja. Y aquí pueden ir a ver el vídeo sobre el entendimiento discursivo para toda esta historia de ¿a qué me refiero? Con discursividad, unificación y demás, que también en algún momento lo he comentado como reglas. Esas reglas que el entendimiento va a proveer como determinación de la multiplicidad de la intuición sensible. Entonces, síntesis va a ser precisamente la palabrota, el término, el tecnicismo que a partir de ahora vamos a emplear para referirnos a esa unificación que va a determinar la multiplicidad de la intuición en una concepción. O sea, vamos a tomar esa multiplicidad de representaciones de una intuición que siempre hemos hablado, que no está determinada por la sensibilidad, que nos viene de manera bruta, sin determinación por la sensibilidad, y el entendimiento va a sintetizar esa multiplicidad de la intuición sensible en una concepción. Ese proceso de síntesis va a estar dado por un proceso de unificación, porque es lo único que sabe hacer el entendimiento, unificar, pero va a ser una unificación especial. No es simplemente una unificación de concepciones en un juicio, sino que va a ser una unificación que va a proveer de una determinación y que va a unificar esa multiplicidad de la intuición en una concepción. Por otro lado, la definición de objeto que vamos a dar va a ser la siguiente. Un objeto es una cosa, o sea, un objeto es una especie de cosa. Es un tipo específico de cosa. Es una cosa en cuya concepción se ha sintetizado la multiplicidad de la intuición. Es decir, el objeto es la cosa a la que se refiere la concepción en la que se ha unificado la multiplicidad de la intuición. Puede que suene un poco enrevesado cómo se está expresando, pero créanme que es bastante más fácil de lo que parece. Hemos dicho muchas veces que el entendimiento unifica, por ejemplo, cuando unifica concepciones en un juicio o cuando unifica dos juicios. Pues bien, cuando el entendimiento unifique para la multiplicidad de la intuición para determinar una cosa, vamos a decir que eso es una síntesis, es una unificación que no va a ser, como se pueden imaginar, una unificación analítica, sino que va a ser una unificación sintética. Y la multiplicidad de la intuición evidentemente va a venir dada por la sensibilidad. La definición de síntesis no necesita presuponer eso, porque al final podríamos hablar de síntesis intelectual, no es contradictorio decirlo, pero es verdad que en la práctica toda multiplicidad de la intuición va a venir dada por la sensibilidad. Entonces, en muchos casos, en lugar de multiplicidad de la intuición, quizá diga multiplicidad de la intuición sensible, pero se entiende que a efectos de este vídeo, ambos van a ser completamente intercambiables. Y el objeto, entonces, una vez, digamos, se ha sintetizado la multiplicidad de la intuición sensible en una concepción, en el entendimiento, el objeto es esa cosa a la que se refiere esa concepción en la que se ha unificado la multiplicidad de la intuición sensible.
Porque una vez tenemos esa multiplicidad de la intuición ya nos podemos referir a cosas, porque tenemos esa referencia inmediata de la que nos provee la multiplicidad de la intuición sensible. Simplemente esa multiplicidad de la intuición se ha ordenado, se ha regularizado, se le ha provisto de reglas para poder referirnos a una cosa. Pero bueno, todavía estamos definiendo, es normal que sea un poco confuso, ya veremos más adelante cómo todo esto se va aclarando. Sección 2, noción objetiva de verdad. Ahora que hemos provisto de términos como cognición y como objeto, va a resultar va a resultar útil proveer una especie de noción de verdad alternativa. No es alternativa porque realmente es compatible con la noción de verdad que se dio anteriormente, simplemente es una especie de noción de verdad, de la noción de verdad genérica que se dio en las nociones preliminares. En las nociones preliminares dijimos que la noción de verdad trascendental, la noción de verdad más genérica que se puede proveer, es el acuerdo de una representación con la cosa a la que se refiere, y siempre poníamos esta flecha, decíamos que la flecha era la referencia y hablamos de verdad con dos entradas, con la representación y con la cosa a la que se refiere. Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es simplemente hablar de una noción de verdad, un subconjunto, una especie de noción de verdad, de esta noción de verdad genérica, que le hemos llamado noción de verdad objetiva, en contraste a la noción de verdad trascendental, que va a ser el acuerdo no de una representación, sino de una cognición. Ya se pueden imaginar por qué estamos haciendo esto. Estamos volviendo más sofisticada la noción de verdad para poder emplearla de manera más sencilla a la hora de hablar de la experiencia y de objetos de la experiencia. Pues bien, es el acuerdo de una cognición con el objeto al que se refiere, y como se pueden imaginar, se refiere de manera determinada, porque aquí arriba simplemente hablábamos de referencia, teníamos esta flecha que he dibujado aquí con una línea, y aquí lo que tenemos es una flecha que he puesto más sólida para recalcar que es una referencia determinada. O sea que ahora lo que hemos formado aquí es una V tilde, que es esta noción de verdad específica para esta deducción trascendental y para la experiencia y para la objetividad, que va a ser una especie de la noción de verdad más genérica, y en la cual los objetos van a ser especies de cosas y las cogniciones van a ser especies de representación. Por eso decimos que es una noción de verdad específica y la otra es una noción de verdad genérica, porque los objetos son especies de cosas y las cogniciones son especies de representación. Pues bien, toda esta historia simplemente para mostrar un poco, para empezar a unir puntos. No es que ahora mismo esté realmente aportando cosas muy novedosas, esto no debería resultar extremadamente sorprendente a nadie, ni debería haber muchas críticas, simplemente estoy intentando organizar algunos términos y algunas relaciones entre términos que se han introducido previamente o que yo estaba ya empezando a motivar previamente. Bueno, pues aquí se muestra de manera oficial para que tampoco se me acuse de que voy muy rápido, de que doy muchas cosas por supuesto y que no las he explicitado. Bueno, pues aquí lo tienen. Y como colofón a estos comentarios de toda la historia de la síntesis, los objetos y demás, pues recordemos que si juntamos lo que hayamos dicho en la sección 1 y lo que hemos dicho en la sección 2, que como digo no es mucho, pero por ir poco a poco, tenemos esa multiplicidad de la intuición sensible, la sintetizamos en una concepción, que ya, como se pueden imaginar, esa concepción ya es cognición, porque ya se puede referir a una cosa de manera determinada. ¿Cómo lo puede hacer? Pues porque se puede referir a una cosa, tiene la multiplicidad de la intuición, y está determinada, porque tiene la síntesis que te permite una determinación de la multiplicidad de la intuición. Así que esa concepción, que como decimos ya va a ser una cognición, se va a poder referir de manera determinada a los objetos que tanto ansiamos y que tanto nos gustan. Así que aquí ven en este esquemita como tanto la síntesis, objeto, cognición y la noción de verdad que hemos presentado se pueden ver en una misma imagen. Pero bueno, como digo, esto era un poco introducir lo que viene después. Ahora ya es cuando empezamos con cosas un poquito más abstractas, si lo de ahora no era ya lo suficientemente abstracto, que por supuesto lo es, y tampoco de momento he dicho nada, simplemente estoy presentando los personajes que van a aparecer en la siguiente historia que les voy a contar. Y ahora viene un personaje que es esencial, junto con las categorías que también van a ser muy importantes, pero este personaje es que
Kant es verdad que lo menciona mucho en su deducción trascendental y realmente ha sido malinterpretado durante mucho tiempo. Entonces, pues evidentemente pongo aquí mucha cautela a la hora de interpretar lo que yo estoy diciendo o de sacar conclusiones demasiado precipitadas, porque esto de la unificación sintética de la percepción, que tanto se habla en la literatura secundaria, es una cosa bastante menos, ¿cómo calificar? Menos mágica y menos misteriosa de lo que realmente es. Voy a definir unificación sintética de la percepción, que va a ser evidentemente análoga a la unificación analítica de la percepción que presenté en el vídeo de el axioma de la intuición intelectual. Y bueno, a la hora de escribir, si alguien se lee las demostraciones y demás, he puesto aquí USA por no tener que escribir unificación sintética de la percepción todo el rato. Y la voy a definir como síntesis de la multiplicidad de la intuición sensible en la percepción dando lugar a una concepción. Que esto, como digo, es una especie de adjetivación y de reiteración de cosas que ya hemos comentado y que a nadie le deberían sorprender una vez se ha introducido síntesis, concepción, multiplicidad de la intuición, apercepción y demás, pero bueno, como realmente ha tenido muchas malinterpretaciones a lo largo del tiempo, pues yo la defino y ya está. La unificación sintética de la percepción no es más que la síntesis, esa síntesis que hemos comentado antes, pero no de cualquier cosa, sino de la multiplicidad de la intuición sensible, por no confundirla con la multiplicidad de la intuición intelectual en esa percepción, puesto que lo tiene que hacer el entendimiento. Esto lo dijimos en el corolario que se comentó al empezar el vídeo, y dando lugar a una concepción, que hemos dicho que va a ser esa representación mediata que va a regularizar, que va a proveer de reglas a la multiplicidad de la intuición sensible para poder referirnos a un objeto, ¿no? Para poder referirnos de manera determinada a una cosa. Y, como se pueden imaginar, la unificación sintética de la percepción no es lo mismo que la unificación analítica de la percepción. La unificación analítica de la percepción era simplemente unificar concepciones en juicios, por ejemplo. Eso no requiere ninguna explicación ni nada por el estilo. Eso es simplemente lo que significa el entendimiento, lo que significan las funciones lógicas. Es una elucidación de los actos de unificación del entendimiento. La unificación sintética de la percepción sí ha requerido que dé un par de explicaciones, porque no es tan sencillo decir, bueno, pues yo cojo la multiplicidad de la intuición sensible y la sintetizo. Vale, sí, eso es cierto, eso se va a hacer, eso va a ser una condición necesaria para tener la cognición de objetos, pero claro, toda la historia que he tenido que contar del empirismo radical, de que no podemos referirnos a las cosas de manera determinada por la sensibilidad, de que el entendimiento no tiene la multiplicidad de la intuición intelectual para poder referirse intrínsecamente y poder emitir dogmas como juicios sintéticos. Todo eso se ha tenido que presentar. Puede parecer trivial a mucha gente, puede parecer que son explicaciones que no son necesarias, pero técnicamente hay que darlas, y por eso la unificación sintética de la percepción sí que requiere una deducción, sí que requiere una justificación, y la unificación analítica de la percepción no. Y esto, por ejemplo, es una cuestión que Kant reitera en numerosas ocasiones en su deducción trascendental, en concreto en la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura lo reitera bastantes veces. Y tiene que ver con esto que estoy comentando, con que la unificación sintética de la percepción, que ahora vamos a mostrar en un teorema, sí que contiene, o que sí que tiene que presuponer esos axiomas, mientras que la unificación analítica de la percepción, la dije, hice el comentario sobre ella sin más explicaciones, diciendo, pues esto es una trivialidad. La unificación sintética de la percepción también puede ser una trivialidad, pero como mínimo es un juicio sintético el hecho de que sea condición de posibilidad de cognición de objetos. Así que el teorema, que aquí tienen la demostración, que es bastante larga, tampoco creo que merezca la pena que la lea, porque al final tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado comentando. El teorema dice que la unificación sintética de la percepción es la condición de posibilidad de toda cognición de cosas o toda cognición de objetos. Bueno, pues esto ¿por qué es? Pues por lo que se pueden imaginar, porque si no puedo, por medio del entendimiento,
tener una multiplicidad de la intuición, pues tiene que ser multiplicidad de la intuición sensible. Pues ya tenemos una pieza. Si la sensibilidad no puede tener esa determinación de la multiplicidad de la intuición sensible en una cosa, pues eso lo tiene que hacer el entendimiento. Ya tenemos otra pieza. Y si introducimos todas las definiciones que hemos presentado hasta ahora, de síntesis, unificación y demás, pues llegamos a la conclusión de que la unificación sintética de la percepción es la condición de posibilidad de la cognición de las cosas. Porque si no, no podemos referirnos de manera determinada a las cosas. Necesitamos esa síntesis que el entendimiento realiza de la multiplicidad de la intuición. Entonces, este resultado de aquí es un teorema que ha requerido una explicación y que aquí tiene la demostración, pero que voy a emplear después y que si en algún momento alguien necesita volver para atrás para digamos, que se vuelva a justificar o que se den razones por las cuales he tenido que presuponer esto, pues pueden ir poquito a poquito a los vídeos anteriores a este y encontrar todos esos axiomas y todos esos pasos intermedios que, bueno, aquí explicito, pero que no es nada que ninguno de ustedes no haya visto ya en los vídeos anteriores. Pero bueno, corolarios a este teorema. La unificación sintética de la percepción es objetiva, puesto que es condición de posibilidad de la cognición de cosas, pues va a ser condición de posibilidad de la cognición de objetos, que hemos comentado antes, que los objetos van a ser esas cosas a las que nos referimos de manera determinada mediante esas concepciones en las que se ha sintetizado la multiplicidad de la intuición sensible, o la multiplicidad de la intuición en general, pero en este caso, como solamente tenemos multiplicidad de la intuición sensible, pues la multiplicidad de la intuición sensible. Y por otro lado, la unificación sintética de la percepción es trascendental. Estos simplemente son adjetivos que se pueden añadir a esta unificación sintética de la percepción una vez hemos mostrado este teorema y no antes. Antes, si uno lee la definición, no ve por qué eso tiene que ser objetivo o trascendental. No es un juicio analítico que sea así, es un juicio sintético y requería todos estos axiomas y todas estas presuposiciones que hemos ido mostrando a lo largo de los vídeos anteriores. Y esto también aparece en la crítica de la razón pura así: la unificación trascendental, sintética trascendental de la percepción, la unificación objetiva de la percepción y demás, y pues ya saben de dónde sale eso. Sección 4, categorías. Ya empezamos aquí con otra parte que es esencial en esto de la filosofía trascendental. ¿Qué son las categorías? Categorías es el término que Aristóteles empleó en su momento para lo que él consideraba que eran las concepciones fundamentales del entendimiento humano, y Kant de alguna manera toma ese término prestado de Aristóteles, pero lo emplea de una manera distinta. Las categorías kantianas son unas categorías muy específicas. Categorías no es un término que se emplee de manera laxa en la filosofía trascendental, sino que es muy técnico. Refiere a una serie de concepciones muy concretas y conviene emplearlo para lo que realmente está destinado, porque habrá una serie de teoremas que emplearán las categorías y tenemos que saber qué son esas categorías. Pues bien, la definición de categoría o de las categorías son concepciones de una cosa cuya multiplicidad de la intuición se ha sintetizado por medio de una, y esto es muy importante, función lógica del entendimiento. Vamos a intentar unir las piezas. Las funciones lógicas del entendimiento son actos de unificación del entendimiento. Bien. Anteriormente hemos hablado de que la unificación sintética de la percepción, la unificación de la multiplicidad de la intuición sensible en la percepción para formar una concepción, es una condición de posibilidad de la cognición de objetos. ¿Y el entendimiento cómo unifica? Por medio de las funciones lógicas. Las funciones lógicas son los átomos lógicos de los actos de unificación del entendimiento. Por lo tanto, las categorías van a ser esas concepciones en la cual la unificación sintética de la percepción sintetice la multiplicidad de la intuición sensible, como se pueden imaginar. Por lo tanto, por el teorema anterior, que decía que la unificación sintética de la percepción es la condición de posibilidad de la cognición de objetos, las categorías son la condición de posibilidad de la cognición de objetos, o son una condición, he puesto la, pero realmente son una condición de posibilidad de la cognición de objetos. Las categorías son esas concepciones que nos permitan referirnos de manera determinada a las cosas.
son las concepciones objetivas por antonomasia. Las categorías son las concepciones de los objetos. Son esas concepciones en las que se sintetiza la multiplicidad de la intuición sensible para poder referirnos a esos objetos. Pero bueno, esto es quizá enfatizar mucho lo mismo, quizá les parece extremadamente trivial y pedante, pero bueno, yo lo recalco y lo recalco las veces que haga falta, puesto que entiendo que los pasos que se han seguido hasta ahora son legítimos y son lógicamente consecuentes. Entonces, finalicemos toda esta historia con la sección 5, el principio supremo de la objetividad, que es ese final de esta etapa que hemos hecho, que igual, como digo, no les ha parecido tan difícil, pero que realmente ha requerido juntar muchas partes de los distintos vídeos en un solo vídeo, ¿no? Para mostrar todos esos teoremas de una, y sobre todo por mi parte requiere mucho esfuerzo tener que recordar todo de manera constante, y quizás sueno muy pedante, pero prefiero excederme en ser pedante que en que no quede claro. El principio supremo de la objetividad va a ser una cosa que surge relativamente fácil una vez hemos mostrado todo lo anterior. Simplemente volvemos a mostrar esa distinción entre cognición empírica y pura en función de si la multiplicidad de la intuición sensible es empírica o pura, si es una intuición pura o sensible la que se está sintetizando. Si es empírica, si es esa intuición asertórica, esa intuición con esa materia, por lo tanto contiene morfema sensación, entonces hablamos de experiencia, hablamos de cognición empírica. Y la cognición pura es algo que de momento no hemos discutido, pero que va a venir inmediatamente después de este vídeo, esto de la cognición pura. Ya ahora les explicaré exactamente por dónde van a ir los tiros, pero la cuestión es que todo lo que hemos hecho era para justificar la cognición de objetos, ¿no? La cognición de cosas, la posibilidad de las cogniciones. Pues bien, al final el culmen de la cognición es una cognición que se da actualmente, ¿no? Una cognición en la cual realmente hay una intuición y en la cual podemos decir pues, que tenemos la cognición de un objeto efectivamente, ¿no? Actualmente. Bueno, pues eso no es otra cosa que la experiencia. Entonces, el culmen, la razón de todo lo que hemos presentado hasta ahora, que era esa cognición de objetos abstracta, va a ser la experiencia. Hacer posible la cognición de objetos es, en esencia, hacer posible la experiencia. Así que el principio supremo de la objetividad no va a ser otro que el principio que muestra la posibilidad de objetos. ¿Pero de qué objetos? Pues de los objetos de los que podemos tener cogniciones, los objetos de la experiencia. Y dice así, teorema: todo objeto está sujeto a las condiciones necesarias de la unificación sintética de la multiplicidad de la intuición en una experiencia posible. O sea que todo lo que hemos contado simplemente es para decir que los objetos van a verse regidos, las reglas por las cuales los objetos van a funcionar son las reglas que proporciona la unificación sintética de la percepción para formar una experiencia posible, para constituir una experiencia posible. Y como esa unificación, esas condiciones necesarias de la unificación sintética de la multiplicidad de la intuición van a venir dadas en parte por esas categorías van a ser también las reglas de los objetos. Las categorías nos van a proveer reglas de los objetos de la experiencia. Y eso, como se pueden imaginar, va a ser muy importante cuando empecemos a hablar, por ejemplo, de causalidad, como ya veremos más adelante. Y esto no es simplemente un dogma, no es simplemente que nos lo saquemos de la manga, tiene toda la justificación previa que hemos proporcionado, porque si no tenemos esas categorías, no podemos determinar los objetos de la experiencia. Por lo tanto, por supuesto que los objetos de la experiencia van a cumplir estas reglas. Es que si no las tuviésemos, no podríamos referirnos a ningún objeto de la experiencia. Esas reglas estaban implícitas en el momento en el que estábamos hablando de objetos de la experiencia. Y bueno, aquí también tienen una demostración bastante larga, incluso presuponiendo el teorema anterior, pues aquí tienen toda la historia de cogniciones empíricas, cogniciones puras, y como se pueden imaginar, las cogniciones puras, la motivación de las cogniciones puras, que vamos a discutir en los vídeos que vienen a partir de ahora,
va a ser precisamente esas condiciones necesarias de la unificación sintética de la multiplicidad de la intuición, ya que esas condiciones necesarias, esa forma de la experiencia, va a tener que presuponer tanto la forma de la intuición como la forma de esa unificación, por lo tanto las funciones lógicas, las categorías que van a ser las que sinteticen. Entonces, tanto categorías como formas de la intuición, espacio y tiempo, van a ser las que nos permitan proveer esas reglas, esos principios de la objetividad que veremos más adelante. Esos juicios sintéticos a priori no van a ser más que esos juicios sintéticos a priori de la experiencia, de la cognición de objetos, van a ser precisamente esas condiciones necesarias de la unificación sintética de la multiplicidad de la intuición en una experiencia posible. Todo este sintagma no es más que el preludio de esos juicios sintéticos a priori que se mostrarán más adelante y que tendremos que analizar cuáles son precisamente esas condiciones necesarias de unificación y etcétera, etcétera, etcétera. No lo voy a repetir otra vez, pero bueno, es lo que viene a partir de ahora. Ahora tenemos que analizar lo que son las categorías, cuáles son esas categorías, qué pinta tienen, cómo van a ser esas funciones lógicas a la hora de sintetizar la multiplicidad de la intuición. Eso es lo que veremos en el próximo vídeo de la deducción metafísica. En la siguiente parte lo que haremos será aplicar estas categorías para la síntesis de la multiplicidad de la intuición sensible en la experiencia. Eso será el capítulo del esquematismo trascendental, y finalmente explicitaremos esas reglas y les daremos estructura a la forma de la experiencia posible para culminar la analítica trascendental con los principios de la objetividad, esos juicios sintéticos a priori que justifican la física y las matemáticas. Así que, a modo de resumen de toda esta deducción trascendental, que es un vídeo largo y muy denso, sobre todo si todavía se está teniendo ciertos problemas con los términos, la terminología y todas las relaciones y los teoremas y corolarios que hemos ido sacando poco a poco, pues un pequeño resumen de los resultados a los que hemos llegado. Hemos primero introducido dos corolarios que decían que la determinación de la multiplicidad de la intuición sensible solo es posible por medio del entendimiento. Esto es algo que ya se había introducido, que no se había explicitado quizá en un corolario tal como lo hacemos ahora, pero al final, si la determinación de la multiplicidad de la intuición no puede ser dada por la sensibilidad, tiene que ser dada por el entendimiento. Por lo tanto, aquí estamos introduciendo de manera explícita el rol que ese entendimiento va a tener en la filosofía trascendental y en la deducción trascendental. El siguiente resultado es que sensibilidad es precisamente explicitar estos roles, tanto de la sensibilidad como del entendimiento. La sensibilidad va a proveer la multiplicidad de la intuición sensible y el entendimiento va a proveer la determinación de la multiplicidad de la intuición sensible. Luego hemos introducido el teorema. El teorema es importante de la unificación sintética de la percepción, es la condición de posibilidad de toda cognición de cosas, y con este resultado ha sido relativamente sencillo tanto insistir en que es objetiva, que es trascendental, esta unificación sintética de la percepción, como hacer lo propio por lo que va a ser al final del día esa unificación, que va a ser por medio de las funciones lógicas. Por lo tanto va a ser las categorías. Las categorías son la condición de posibilidad de la cognición de objetos. Y finalmente el último teorema simplemente vinculaba todo lo que se ha dicho antes de la cognición de objetos con esa cognición empírica, con esa cognición por la cual nos referimos a una intuición empírica, una intuición que tiene sensación. Y entonces decimos que todo objeto al que realmente nos podemos referir, del que tenemos cognición, y por lo tanto como idealistas trascendentales que somos, son los objetos de cognición posible, son los objetos de los que podemos tener cogniciones. Todo objeto está sujeto a las condiciones necesarias de la unificación sintética de la multiplicidad de la intuición en una experiencia posible. Y con este resultado y todas las reflexiones que he intentado introducir en este vídeo y las que vendrán más adelante, espero que se sientan orgullosos, si han conseguido al menos llegar hasta aquí. Haber entendido todos los vídeos previos y este no es para nada sencillo. Yo creo que a partir de ahora empieza a ir cuesta abajo todo. Esto es el punto más alto de abstracción al que vamos a llegar
en estas listas de reproducción. A partir de aquí vamos a, sobre todo, bueno, quizá cuando hablemos de las ideas trascendentales más adelante, pero eso no tiene tanta importancia, sí que tengamos mayor abstracción que la que tenemos aquí, pero realmente para lo que va a ser relevante esto es para esos principios de la objetividad, para esos juicios sintéticos a priori, y puesto que esto es lo más alto, lo más abstracto y lo más genérico a lo que podemos llegar a la analítica trascendental, a partir de ahora solo queda ir bajando escalones, ir llegando a las conclusiones últimas de todos estos resultados e ir sacando precisamente cómo estas categorías van a formar la experiencia. Eso es lo que viene a partir de ahora y eso es lo que comenzaremos a hacer en el próximo vídeo, analizando y elucidando esas categorías que van a ser esa condición, esa forma intelectual de la experiencia. Así que un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.